¿Qué tal? El tema que vamos a tratar en esta oportunidad es el de las pruebas saber con las cuales el Estado pretende evaluar a los futuros profesionales a nivel nacional, independientemente del pregrado que estén cursando. Esta prueba está proyectada para realizarse en esta oportunidad el 20 de noviembre del año en curso. Las pruebas saber, antes llamadas ECAES, se vienen realizando desde el año 2002, que la Universidad Externado de Colombia realizó una prueba piloto, una prueba de ensayo, a la cual pues podían asistir los estudiantes de las diferentes instituciones de educación superior que a bien tuvieran, es decir, que no fue obligatoria en esta oportunidad. Al año siguiente se lleva a cabo la prueba, pero ya con una connotación de obligatoriedad. Las preguntas fueron preparadas para los años 2003 y 2004 por la Universidad de La Sabana. En la prueba se evaluó a los estudiantes con preguntas cerradas, estructuradas, de selección múltiple con única respuesta, diferenciándose de la prueba piloto, en la cual también se incluyeron preguntas de análisis de relaciones y de análisis de resultados. Estas dos últimas formas de pregunta fueron excluidas para las pruebas 2003 y 2004 a raíz de que generaron bastante confusión en los estudiantes al momento de realizar su correspondiente responsa. En los años siguientes se siguieron realizando estas pruebas con un carácter obligatorio hasta el 2005, año en el cual la Corte Constitucional declaró inexequible el decreto que reglamentaba justamente las pruebas a raíz de que el gobierno había excedido las facultades que se le otorgaban en la ley que reglamentaba la educación superior, y entonces se tomó como medida provisional por parte de la Corte el seguirla realizando, pero dándole un término prudencial al Congreso para que legislara sobre tal tópico. Se venció el término que le otorgaba la Corte al Congreso para efectos de legislar sobre las pruebas de Estado, y no se logró el cometido. Sale nuevamente otro pronunciamiento de la Corte en igual sentido, y dando nuevamente término al Congreso para que legislara sobre las ECAES en aquel entonces. Producto de la caída de las normas que reglaban las pruebas ECAES, entonces cesa la obligatoriedad para la presentación de las pruebas por parte de los estudiantes que están a punto de salir como profesionales. Y es así como las universidades empiezan a enviar no a todos los estudiantes, sino que algunas seleccionan, otras solo envían a aquellos que quieren participar de la prueba, teniendo en cuenta que en la mayoría de las oportunidades pues los estudiantes le hacen el quite al compromiso a raíz de que tienen que pagar un importe para poder presentar la prueba, y obviamente sacar el tiempo que les permita estar presentes al momento de la realización de la misma. Entonces se pasa en esta situación hasta que aparece en el año 2009 la ley 1324, que justamente consagra la obligatoriedad de la presentación de la prueba para todos los estudiantes colombianos que están a punto de egresar de las instituciones de educación superior, independientemente pues del pregrado que estén cursando. Entonces en esa ley lo que se dice es que la prueba sirve para evaluar la calidad de la educación, que esta es otra de las formas que tiene el Estado para lograr justamente mirar
la calidad de la educación, a la par, por ejemplo, con las condiciones mínimas de calidad, la acreditación de alta calidad y el registro de grupos categorizados en Colciencias. Estas pruebas saber, como se les llama a partir de la ley 1324, van a servir justamente para valorar la calidad de la educación en nuestro medio, a nivel general, como les dije, en todas las carreras que están realizando los estudiantes. Esta ley lo que determina es que la prueba, pues de ella se van a analizar los correspondientes resultados, pero no con el fin de discriminar, con el fin de ponderar de manera inapropiada las instituciones y los estudiantes que sacan los mayores puntajes, y siempre pues referenciándolo frente a aquellos, digamos, que les ha ido como mal en la prueba. Lo que se dice es que hay unos principios rectores para esa evaluación, y a ellos justamente se tiene que ceñir. Por ejemplo, la equidad, el principio de participación, de descentralización, el principio cualitativo, la pertinencia, y todos ellos deben ser tenidos en cuenta al momento de valorar los resultados de la prueba, no solamente al formularla, sino también al valorar los resultados de la prueba, porque no es posible comparar, digamos, los resultados que puedan tener estudiantes egresados de universidades como de élite en nuestro país, a nivel privado y público, en las cuales se tienen todas las comodidades, las posibilidades, frente a otras que escasamente tienen lo mínimo para ofertar la formación a estos futuros profesionales. Por decir algo, universidades privilegiadas en nuestro país como el Externado, como los Andes, universidades privilegiadas en el ámbito público como la Nacional, la Antioquia, la Valle, comparadas pues con otras universidades del país en donde los recursos con los que se funciona son más escasos, los medios que se tienen al alcance por parte de los estudiantes igualmente, y que pues obviamente los profesores que habitan en cada una de ellas pues van a diferenciarse a raíz de que las mejores ofertas de empleo pues las van a hacer aquellas universidades en donde hay un mayor presupuesto, y obviamente captarán a los profesores que tienen una formación más avanzada, porque es el querer de toda persona obtener logros económicos para mejorar su estatus de vida. Y si se tiene pues un doctorado o una maestría, entonces igual ellos van a procurar estar en las instituciones en donde les ofrezcan una mejor paga, más comodidades, más posibilidades, y sabemos pues que estas universidades se encuentran en las ciudades de mejor infraestructura en nuestro país, caso Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, pues entre otras. Entonces, la prueba debe tener en cuenta justamente estos principios que regentan la ley para su propuesta, y también al momento de evaluar los resultados. Los resultados pues de estas pruebas tienen como mira justamente mirar la calidad de la educación en cada uno de los contextos, y digo contextos porque no se pueden hacer los comparados libres. Exacto. Entonces es teniendo justamente estos parámetros que se pueden tomar los correctivos a posteriori, es después de hechos estos análisis que justamente se pueden presentar propuestas para mejorar esos resultados adversos en algunas partes del país, independientemente de el programa de pregrado que sea. Esta ley igualmente cuenta con una reglamentación en el decreto 3963 del 14 de octubre del 2009 y otro posterior que sacó de manera apresurada el ministerio para contrarrestar unos problemas que se estaban presentando con las exigencias a los futuros profesionales. La prueba ha sido pues establecida como un requisito adicional de grado para todos los futuros profesionales, sin que se exija que
se pase pues el nivel medio. Esto tiene una curva elaborada con los máximos y los mínimos puntajes, y entonces esto nos da una media a nivel nacional en cada una de las pruebas que se realizan en los pregrados. Entonces se entiende que la pasa aquel que ha logrado la media nacional, y hasta la presente pues en ninguna de las disciplinas se exige que se pase esa media nacional, sino que sencillamente se está buscando es que se presente la prueba con el fin pues de poder evaluar a posteriori esa calidad en la educación, sin desconocer que podemos afirmar que la prueba ha estado en una situación de ensayo-error. Pues en el 2002 hubo prueba piloto, en el 2003 se excluyeron y 2004 se excluyeron preguntas de análisis de relaciones y de postulados, pues fruto del primer experimento. Las preguntas han sido elaboradas por instituciones seleccionadas por el ICFES, pero siempre se ha estado en una discusión de que esas preguntas estructuradas, cerradas de selección múltiple, pues no evalúan las competencias que se dice o se procura, como son la de interpretación, argumentación y proposición, cuando se trataba de las ECAES, y ahora iniciando también la Saber Pro. Hay una crítica bastante fuerte por la comunidad en sentido general, argumentando que esas pruebas más lo que auscultan es la memoria antes que un verdadero conocimiento, antes que unas verdaderas competencias de interpretación, argumentación y proposición. Producto de esta gran cantidad de críticas que se presentan a las pruebas es que se hacen aportes de la academia, tratando como de consolidar tipos de preguntas que efectivamente lleven a la estructuración de una prueba que evalúe verdaderamente las competencias de los futuros profesionales. Esa discusión permanente pues ha logrado que justamente hoy estemos hablando de unas pruebas con una denominación distinta y con unas connotaciones diferentes. Pruebas Saber o Saber Pro, a diferencia pues de las anteriores. Esa es la denominación que trae en la actualidad, y el decir es que se apunta a evaluar las competencias de los futuros profesionales, argumentando pues que el ICFES tiene definido lo que es competencia desde hace bastante rato, diciéndonos que competencia es saber hacer en contexto, independientemente pues del contexto, ya sea contexto político, contexto económico, contexto social, contexto de la educación. En todo caso es saber hacer en contexto. Las preguntas, si bien es cierto, se dicen no evalúa la memoria, no evalúa el conocimiento que de pronto pueda tener el estudiante, como se dice, en su disco duro, pero memorizado. En el fondo, la forma como tradicionalmente se han estructurado, ellas sí apuntaban a evaluar más bien la memoria que otra cosa en el estudiante. Pero gracias a unos estudios que se han realizado últimamente a nivel internacional, primero fue el proyecto Alpha Tuning, que para Bolonia, es decir, entre los europeos, entre los cuales se armó una discusión de cuáles serían las competencias a nivel general que deberían reunir los profesionales del contexto universal, por aquello pues de la proyección global en la economía, en la educación, en la política, en el medio ambiente, en todos los ámbitos. Y entonces se habla ya de formación en competencias genéricas de los futuros profesionales. Este proyecto Alpha Tuning fue también, digamos, mirado por el contexto latinoamericano, y son los países nuestros, los de Latinoamérica, los que se interesaron igualmente en determinar como cuáles serían las competencias genéricas que debían de cumplir los profesionales, o en las cuales se debía de formar a los profesionales a egresar de nuestras universidades. En un primer debate se seleccionaron 87 competencias, debate realizado en México,
En el segundo debate o encuentro académico realizado en Buenos Aires se decantaron a 25. Esas 25 competencias fueron sometidas, digamos, al análisis de académicos y también de empleadores, de personas pertenecientes al sector productivo. Y digamos que ambos grupos, tanto el académico como el del sector productivo, el de los empleadores, coincidieron en resaltar las 5 o las 6 competencias genéricas más importantes y también las menos importantes, pero la coincidencia fue mayor en la selección de las competencias más importantes. Se seleccionaron allí la competencia del compromiso ético, la capacidad de aprender y actualizarse, capacidad de abstracción, análisis y síntesis, capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, capacidad para identificar, plantear y resolver problemas y capacidad con la calidad. Esto pues por los académicos de América Latina, mientras que los empleadores dijeron que eran el compromiso ético, el compromiso con la calidad, la capacidad de aprender y actualizarse, capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, capacidad para identificar, plantear y resolver problemas y capacidad de trabajo en equipo. Como pueden ver ustedes, las competencias más importantes resaltadas por ambos grupos coinciden, solamente difieren en una de ellas. Entonces, esta mirada para efectos de las competencias genéricas es la que tiene el IFES, y el IFES inicialmente, digamos que había seleccionado como 13 competencias genéricas que debía llenar los estudiantes colombianos a salir de las universidades. Y a la postre, dentro de estudios realizados, estas 13 se fueron sintetizando, y hoy tenemos que se está hablando que las competencias genéricas en las cuales se va a evaluar a los futuros profesionales a nivel nacional es la de razonamiento cuantitativo, lectura crítica, inglés y escritura. Como les anoté, estas 4 competencias genéricas van a ser evaluadas a todos los profesionales del país, independientemente del pregrado que estén cursando. Y digamos, como para aclarar un poco, cuando se habla de razonamiento cuantitativo, entonces el módulo que corresponde a ese razonamiento cuantitativo evalúa lo que es la comprensión de conceptos básicos de las matemáticas para analizar, modelar y resolver problemas. Pero digamos que esos procesos relacionados o son procesos relacionados con la interpretación de datos, la formulación y ejecución, y también la evaluación y validación. Cuando hablamos, por ejemplo, de la interpretación de datos, es interpretación de datos que le presentan al estudiante en tablas, en gráficas, en esquemas o sencillamente en expresiones verbales. Cuando hablamos de formulación y ejecución, se refiere a la identificación del problema, a la construcción de proposiciones que le permitan a este estudiante dar solución a esos problemas. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la validación y evaluación, se refiere pues a la verificación de resultados, de hipótesis o conclusiones. Eso en cuanto a la competencia genérica del razonamiento cuantitativo. La otra competencia genérica es la de lectura crítica. ¿Qué es lo que se evalúa aquí en un estudiante? El leer analítica y reflexivamente, que él comprende esos planteamientos que se exponen en ese documento objeto de lectura. Puede hacer juicios de valor, mira cuáles son las perspectivas o proyecciones que tiene el documento. Busca entonces en el estudiante que sea capaz de ubicar información, digamos, utilizando los mismos términos que van en el texto o sencillamente apartándose de ellos, pero que lo conlleven justamente a ubicar determinada información dentro del texto, a relacionar a partes del texto o un texto con otro, ¿sí? La relación que puede tener el texto con una realidad social también, a construir la representación global del texto o parcialmente,
de ese texto. Igualmente, a analizar y evaluar la relación entre los procesos discursivos y el contexto sociocultural. Puede pues entonces mirar la relación que tiene ese texto con una realidad de orden social o cultural. Y la otra competencia genérica que se pretende evaluar es el inglés. Se hablaba de una segunda lengua, pero pues es sabido por todos que el inglés es el idioma universal, y esta es la razón para que se haya determinado como el idioma a evaluar el inglés. Además porque digamos es como el de mayor manejo en la generalidad de las universidades y también de los estudiantes. Aquí lo que se evalúan son competencias para que la persona se comunique efectivamente en inglés. Están digamos estas competencias alineadas con el marco común europeo, y entonces se permite evaluar a los futuros profesionales en 4 niveles de desempeño: el A1, el A2, el B1, el B2. Es en sentido creciente que los he mencionado, o sea que inicialmente se tiene la mirada en el más bajo, que es el nivel A1. Aquí el estudiante se le valora es la capacidad que tiene para comprender y utilizar expresiones cotidianas, expresiones del común, que se utilizan pues de manera frecuente. Son muy sencillas y están destinadas a satisfacer unas necesidades inmediatas de las personas. Así va creciendo pues en complejidad el inglés, porque ya a nivel 2, en el A2, el estudiante debe comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes. Entonces, a medida que se va ascendiendo en el nivel, se va exigiendo mayor manejo de esta segunda idioma, porque por ejemplo en el nivel B2 el estudiante debe estar en capacidad de entender ideas principales de textos complejos, tal como lo hace pues en nuestra lengua materna, y entonces podrá extraer de allí diferentes situaciones que se le resalten al momento de los cuestionamientos. Tenemos que la otra competencia genérica es justamente el de la escritura. En este módulo lo que se va a evaluar es la capacidad que tienen los estudiantes para comunicar sus ideas de manera escrita sobre una temática dada. Por ejemplo, se le puede colocar al estudiante que realice un escrito determinado dándole unos ítems o digamos haciéndole unos enunciados cortos para que él construya un texto de unos 20 renglones, por decir algo, verbo y gracia, haciendo referencia a nuestra población cercana a Buenaventura, afirmar que Buenaventura es el primer puerto colombiano sobre el Pacífico, que Buenaventura puede convertirse en un potencial turístico, cultural, deportivo de nuestro país, que Buenaventura sufre hoy debido a la presencia en su terruño de grupos al margen de la ley, como los narcotraficantes, como los paramilitares, como los guerrilleros, entre otros, que Buenaventura ha sido construida de manera desordenada, tiene basuros en su alrededor, que la población no se preocupa por su mejoramiento, o el Estado le ha dado la espalda. Entonces, partiendo de afirmaciones como esas 4 que acabo de hacer, se le puede pedir a un estudiante que elabore un escrito, escogiendo los 4, 3, 2 o solo uno de ellos, y pues que lo haga de manera coordinada, que presente un argumento sobre lo que está diciendo. Se le puede decir que le suministre un título si a bien tiene, y entonces ya sabremos pues que ese título que le da pues obviamente debe estar acorde con el texto mismo del escrito que le corresponde elaborar en este momento. O sea que debe de haber coincidencia entre ese título y esa producción escrita del estudiante. Los argumentos estarán cargados entonces a consolidar el título que le ha dado al texto. Ese escrito entonces se califica en cuanto a la intención y el propósito, la estructura y organización textual, el manejo del lenguaje,
Todos esos aspectos son tenidos en cuenta para valorarse por parte del Estado la capacidad que tiene el estudiante en esa escritura, en esa elaboración que le corresponde para ese momento. Les decía pues que estas eran las 4 competencias genéricas que van a aparecer en la prueba de noviembre de este año, haciendo pues énfasis que los estudiantes tendrán 4 horas y media para responder estos 4 módulos que se sobrevienen más o menos de 30 preguntas cada una. Lo anterior nos indica que el estudiante va a tener un poquito más de 2 minutos para responder esas 120 preguntas en las 4 horas y media de la mañana del día 20 de noviembre. Pero pasemos a otro ámbito, al de las competencias específicas. Resulta que solamente hay 2 pregrados en los cuales van a ir unos módulos específicos, y es en el de Derecho y en el de Medicina, porque los otros módulos construidos para los profesionales pueden ser elaborados con áreas del conocimiento afines o con disciplinas afines en un área del conocimiento. Por decir algo, en salud podrían ir enfermería, podría ir fisioterapia, módulos construidos para los que estudian enfermería y fisioterapia de manera conjunta. En el campo de las ingenierías podríamos tener módulos elaborados para ingenieros electrónicos, ingenieros civiles, ingenieros de sistemas. Entonces aquí los módulos no son construidos de manera específica, sino que se plantean módulos comunes a esas ingenierías. Y las universidades son las encargadas de seleccionar pues cuáles módulos toman para sus estudiantes de ingeniería. Contrario sensu, a diferencia de lo que acabo de decir, hay 2 carreras o 2 pregrados en los cuales los estudiantes son evaluados con unas competencias específicas, además de las genéricas de que ya les hablé. Y es, reitero, en el derecho y en la medicina. Pero aterricemos el enfoque en las competencias específicas de derecho. El IPES obviamente cuenta con la colaboración, la anuencia de la academia para estructurar estos cuestionarios de las competencias que conciernen a cada uno de los pregrados. En el campo del derecho se ha contado por parte del IPES con la anuencia de ACOFADE, la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho. Es con ella que justamente se ha contratado la elaboración de preguntas tipo Saber Pro para realizar la evaluación de los futuros profesionales del derecho ahora en noviembre de este año. ¿Cómo ha sido el camino realizado por ACOFADE para determinar cuáles son las competencias específicas en las cuales se debe evaluar a los futuros profesionales del derecho? ACOFADE está constituida por los decanos de las facultades de derecho de diversas universidades del país. La última noticia que tengo es que había 57 facultades de derecho afiliadas a la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho, ACOFADE. Entonces, el ministerio ha contratado justamente la elaboración de estas preguntas a esta asociación para los abogados, y ellos inicialmente plantean que un profesional del derecho debe estar en capacidad de responder o estar en capacidad de mostrar competencias en lo que es la parte cognitiva específica del derecho, en la parte ética, en la parte comunicativa jurídica, en la parte
de la investigación jurídica y en la parte del conflicto y resolución de los mismos, resolución de conflictos de orden jurídico. Inicialmente, estas son las 5 competencias que dice ACOFADE debe tener un abogado cuando sale de una institución de educación superior. Entonces, producto de análisis que se hicieron al interior de la organización, se determina que solamente van a ser evaluados los estudiantes a egresar de las facultades de Derecho en lo que es la comunicación jurídica, el conflicto jurídico y la investigación jurídica, excluyendo, como ven ustedes, la ética y la parte cognitiva específica del derecho en cuanto al narrado genérico, pero la verdad es que se decidió que únicamente se iban a construir preguntas basadas en estas 3 competencias, pero que la parte cognitiva y la parte ética estarían transversalizando las otras 3 competencias, es decir, la comunicación jurídica, el conflicto jurídico y la investigación jurídica. O sea que las preguntas que se hacen para estructurar módulos serán en comunicación jurídica, en conflicto jurídico, en investigación jurídica, pero obviamente aparecen transversalizadas por la parte cognitiva en el campo del derecho, en cualquiera de sus áreas o componentes, como llaman otros: área de laboral, área de penal, área de comercial, área de civil, de derecho internacional, de constitucional, es decir, todas ellas estarían transversalizando las otras 3 competencias. ¿Y qué no decir la ética? Pues que es un llamado social, un llamado institucional a que los profesionales justamente sean formados, orientados en la ética a raíz de la problemática fuerte por la que atraviesa nuestro país en todas las instituciones de carácter colegiado, de carácter privado, de carácter público. Entonces hay pues la necesidad de lograr la formación de los futuros abogados en tal sentido, máxime cuando a voz populi se habla de la falta justamente de la ética en los profesionales del derecho. Hay muchas afirmaciones en contravía de lo que debiera ser el comportamiento apropiado de los abogados, y esto es justamente por la falta de eticidad, la falta de esa ética en cada uno de sus comportamientos profesionales. Entonces, el ACOFADE decide pues estructurar 3 módulos: uno de comunicación jurídica, que será de 40 preguntas, otro de conflicto jurídico, igual de 40 preguntas, y otro de investigación jurídica. Pero para la estructuración se ha hecho, digamos, un trasegar, y se ha dicho que la evaluación es sobre la base de un modelo basado en evidencias. Entonces, por decir algo, el módulo de comunicación jurídica tiene unas afirmaciones, 2 afirmaciones genéricas: que hay comunicación jurídica cuando el estudiante comprende y utiliza las técnicas de la redacción jurídica con base en principios y conceptos básicos del derecho. Igualmente hay comunicación jurídica cuando él argumenta en forma lógica, elocuente y persuasiva, con apego a los principios éticos que rigen la profesión. Pero cuando nos habla del conflicto jurídico, las afirmaciones que trae igualmente son 2: que asesora con reconocimiento jurídico y principios éticos la prevención del conflicto o de los conflictos, y que gestiona y resuelve conflictos jurídicos mediante el uso de mecanismos alternativos y jurisdiccionales con actitud crítica. Y cuando nos habla de la competencia investigativa jurídica, plantea una afirmación genérica solamente y dice que se diseña y desarrolla proyectos de investigación desde una perspectiva jurídica y ética, teniendo en cuenta los componentes y las etapas de la investigación científica practicable en el contexto. Es bueno que respecto a esta última competencia, investigación jurídica, al módulo que se construye sobre investigación jurídica, nos detengamos un instante, porque resulta que con antelación las pruebas, antes de CAES, en ella no se evaluaba la investigación. Se exigía la estructuración de los pensus académicos, mostrar cuando se elaboraban los documentos y se realizaban los trabajos,
de las condiciones mínimas de calidad y para la acreditación de alta calidad, justamente mostrar la investigación, pero la evaluación que hacía el Estado a los futuros profesionales para nada incluía preguntas de investigación, o sea que no había correlación entre lo que se exigía como formación y la evaluación que al final se realizaba a los futuros profesionales. Había pues una falla enorme en este sentido, la que se ha corregido con esta propuesta de evaluación que en este momento le presenta a COFADE al Ministerio de Educación, y es justamente esa competencia investigativa jurídica. Pero esas afirmaciones genéricas de que les hablé en las competencias de comunicación jurídica, conflicto jurídico e investigación jurídica, dos en las primeras y una en la última, tienen unas evidencias que permiten justamente corroborar la afirmación. Para traer a colación o darles un ejemplo, entonces esa afirmación comprende y utiliza las técnicas de la redacción jurídica con base en principios y conceptos básicos del derecho, que corresponde a la competencia comunicativa jurídica. Se plantea una evidencia, y es que identifica y utiliza el tipo de texto jurídico, es decir, la ley, el decreto, la resolución, la sentencia que sea necesario o pertinente para resolver la situación o expresar la pretensión. Pero miren ustedes, esto va digamos en una escala descendente. Después vienen unas tareas sobre esa evidencia. Tenemos competencia, afirmación, evidencia y tareas sobre cada evidencia. Por ejemplo, sobre la evidencia que les acabo de leer, identifica y utiliza el tipo de texto jurídico que sea necesario para expresar su pretensión. Entonces vienen una serie de tareas. Y así sucesivamente, para cada una de las evidencias se plantean tareas. Por ejemplo, sobre la misma comunicativa jurídica, pero ya la afirmación 2 identifica discursos jurídicos argumentados de forma lógica, coherente y ética. Y tenemos que una de las tareas es que ante una problemática jurídica planteada en una de las ramas del derecho, selecciona la opción que contiene los elementos jurídicos y argumentos pertinentes para ella. Y por último, miren, se llega a la construcción de preguntas. O sea que este es un discurso bien elaborado para lograr las preguntas con las que se van a evaluar a estos futuros profesionales del derecho. Se parte de las competencias genéricas que les mencioné, las tres: la comunicativa, la del conflicto jurídico, la investigación jurídica, transversalizadas por la ética y por la parte cognitiva. Sobrevienen después unas afirmaciones, unas evidencias, unas tareas y por último construir preguntas sobre cada una de esas tareas. ¿Cómo son las preguntas? Las preguntas son estructuradas, cerradas, de selección múltiple con única respuesta. Pero a diferencia de lo que ocurría con antelación, en esta oportunidad las preguntas requieren de un contexto previo. Me parece a mí que es muy razonable la exigencia de ese contexto previo. ¿Por qué? Porque es que al estudiante se le dice que competencia es saber hacer en contexto, pero a él cuando se le iba a evaluar no se le creaba el contexto. Ahora las preguntas vienen con el contexto previo. Quiere decir que el estudiante lee el contexto que se le plantea, luego lee el enunciado que tiene que ver con ese contexto y luego selecciona la respuesta a ese enunciado. Ahora sí la prueba está acorde con lo que se dice que se va a evaluar, competencias, porque competencia es saber hacer en contexto. Y si yo le planteo un contexto al estudiante, luego le planteo el enunciado y él acierta con la respuesta, quiere decir que con esa respuesta él está demostrando que sabe hacer en el contexto que se le planteó previo a la pregunta. Entonces aquí ya no va a responder el estudiante de memoria, sino que tiene un punto de partida y lo que hace es aplicar lo que se le está dando. Lo que se requiere ahora entonces es que el estudiante sea un buen lector, un extraordinario lector, alguien que lea de una manera detenida, que comprenda lo que está leyendo. Quiere decir lo anterior, que los buenos lectores aquí saldrán gananciosos, porque la pregunta está elaborada con base en un contexto y las respuestas también, y de ahí no se puede salir ni ellos
ni quien está planteando la pregunta. El contexto entonces es el que marca la pauta hacia dónde va la pregunta y hacia dónde van las respuestas. Entonces, esto va en beneficio de los estudiantes, que creo yo que en esta oportunidad van a ser más los que ganan la prueba que los que lo pierden. Según las estadísticas que se presentan en el ámbito del derecho, la mayoría de los estudiantes pierde la prueba. Yo creo que en esta oportunidad va a ser al contrario, porque en realidad están aterrizadas las preguntas para evaluar las competencias, como se dice, y no como ocurría con antelación, que al estudiante no se le planteaba el contexto. Si bien es cierto, existía para el profesor o para el hacedor de preguntas que sacaba una parcela del conocimiento, llámese tema o subtema, ya ese era el contexto del cual partía, pero ese era oculto para el estudiante. Ahora a él se le pone todo a disposición para que justamente haga las interpretaciones apropiadamente, y entonces sus respuestas serán igualmente apropiadas si hace una buena lectura, si lee comprensivamente, si lee de manera detallada, si los instructivos han sido captados de manera apropiada, y obviamente si tiene profundidad en el conocimiento de acuerdo a las temáticas que se están enfocando. Como pueden ver, la construcción de las preguntas tiene un cierto grado de complejidad, no son hechas a la deriva. De pronto ¿cortaron? De pronto, entre las que más se dificulta su elaboración es en las preguntas de investigación jurídica, porque los hacedores de preguntas estaban menos acostumbrados, y obviamente el campo de la investigación pues hemos visto a nivel general de un manejo minoritario por parte de los profesionales, y se les enreda un poco la situación, o se nos enreda un poco la situación cuando de investigación se trata. Para armar una pregunta de investigación, un proyecto de investigación, es más fácil pues caminar sobre la situación de orden teórico antes que de carácter pragmático. Para acotar sobre la estructuración de estas preguntas, vemos que están elaboradas basado en el sistema deductivo, en el sistema aristotélico deductivo, porque se parte de una generalidad y se va hasta la especificidad. Podemos aquí decir que el silogismo aristotélico sigue vigente en la elaboración de estas preguntas, porque en primer lugar tenemos un contexto que sería la premisa mayor. En segundo lugar tendríamos una pregunta que es un caso, una situación determinada, sería la premisa menor. Y cuando el estudiante selecciona la respuesta apropiada, estaría justamente dando la conclusión, es decir, se siguen dando los tres pasos del silogismo jurídico planteado por Aristóteles en ese método deductivo. A diferencia pues de lo que ocurre en el common law, el otro gran sistema jurídico, en donde se parte en una situación contraria, de lo inductivo a lo deductivo, porque es de manera casuística que ellos construyen sus normas, interpretan y aplican el derecho. Entonces, dadas pues estas ilustraciones, creo haber llegado a un poco, dado un poco de claridad sobre la temática a las personas interesadas en la misma, y de pronto espero estar por acá nuevamente cuando a bien lo tengan para hablar sobre este mismo tema o sobre otros de interés general. Muchas gracias.